Continuamos con Enfoque los Sábados, conversando con el presidente del Consejo de Ministros, el turno de Juan Álvarez Morales. Sí, señor Velázquez, es cierto que los bajos sueldos de los policías y militares es parte del problema, pero el principal tal vez sea, y donde no se ve mayores cambios, es en el de la inteligencia policial. Hasta ahora, la policía llega cuando ya se realizaron los asaltos, los atracos. No se está desarrollando el campo de inteligencia para desactivar bandas de delincuentes, para llegar antes que sucedan, en la prevención de los delitos. El tema de la seguridad interna es clave, ya todos hemos coincidido en eso, sobre todo en este año en el que el gobierno también quiere mostrar que tiene réditos económicos, pero siempre dice, estos réditos económicos van paralelo al crecimiento de la delincuencia. ¿Cuándo va a empezar a trabajar la inteligencia para evitar que sucedan asaltos? Justamente cuando se ha planteado este tema, yo he dicho lo siguiente: el rol, se tiene que definir los roles de la Policía Nacional. Yo he dicho una apuesta a la seguridad interior y a la especialización. Cuando he sostenido de que no pueden haber policías que estén cuidando las cárceles, que estén realizando trámites administrativos de autorizaciones para mudanzas, administrando bienes incautados a los delincuentes, es porque esos recursos humanos hay que reorientarlos y especializarlos, y en hacer más inteligencia que permita, obviamente, que este rol que se debe redefinir pueda tener resultados concretos, ¿no? Pero ¿cómo lograrlo si se mantienen en el cargo a quienes hasta ahora no han podido hacer ninguna acción concreta en ese sentido, ministro? El tema es más de política pública y es una de las autocríticas que hizo el presidente en su mensaje el 28 de julio, aparte de la corrupción, fue el tema de la seguridad ciudadana. Y además porque no hay un nivel mínimo de coordinación de la Policía Nacional con el serenazgo, mejor dicho, con los municipios que administran los serenazgos. Pero el liderazgo debe tener el ministro del Interior. Entonces, acá, en la propuesta de reestructuración y de la mano con la tarea que viene haciendo el Ministerio del Interior, es articular mejor estos esfuerzos y reorientar el trabajo de la policía a un trabajo altamente de especialización que vaya por el camino de acentuar la inteligencia en nuestros mandos de la Policía Nacional, para que puedan obviamente prevenir a los ciudadanos de estos delitos que se vienen cometiendo. Entonces, es una de las insuficiencias que nosotros hemos advertido y que obviamente en este último tramo del gobierno nosotros vamos a tratar de impulsar objetivos más claros para luchar o para dar seguridad ciudadana, ¿no? Otro tema que tiene plena actualidad, sobre todo porque estamos ya a puertas de las elecciones municipales y regionales, es el de la regionalización. Lo que ha dicho el presidente en realidad todo el mundo lo sabe, es decir, no es una novedad, y porque desde el momento que se lanzó todo este gran proyecto nacional, se empezó pues ya creando departamentos, volviendo a las regiones, era lo más fácil del mundo. Pues ahora llegar a las verdaderas regiones ya no será fácil, porque en fin, cada mandatario del departamento se siente pues presidente regional. A ver, sáquenle usted el puesto a uno de ellos, ¿no? Por muy grande o chico que sea la región o el departamento. De modo que, en realidad, lo que debería hacerse ahora es un poco procurar, a la luz de lo que el gobierno plantee, procurar que el ciudadano se entere en realidad de dónde está el problema, de modo que pueda elegir también algunos presidentes regionales y alcaldes dispuestos a aceptar esta posibilidad de integración económica y política que constituya verdaderas regiones, y que le dé además, porque igual ocurre a nivel municipal, es decir, entre el municipio central y los distritales también tenemos ahí una diáspora complicada. ¿Cuánto se puede hacer en este año para poder lograr, por lo menos, que el ciudadano entienda, por un lado, y que a su vez quienes sean las autoridades flamantemente elegidas entren a un proceso serio de regionalización? Bueno, en primer lugar quiero decir como principio que nosotros nos ratificamos que el proceso de descentralización es un proceso que es una reforma fundamental, un Estado democrático, y a cuyos principios nosotros nos afirmamos. Es cierto que hay este tipo de distorsiones propio en el proceso del camino que debe seguir la descentralización, pero yo quiero advertir, por ejemplo, que el tema de la distribución del canon, por ejemplo, lejos de haber fortalecido la integración de una región con otra, más bien ha generado islas de competencias irrenunciables de los hoy días presidentes regionales. Señoríos feudales. Exactamente. Y en segundo lugar,
también quiero decir, viendo el aspecto positivo, que hay, por ejemplo, hasta 2 propuestas de integración que se están trabajando, y es por eso que nosotros hemos redefinido el tema, por ejemplo, de la descentralización fiscal, porque la descentralización fiscal tiene que ser un estímulo a aquellas regiones que están montadas sobre los departamentos que caminen a integrarse, porque si nosotros ahora impulsamos una descentralización fiscal a que estas regiones que hoy día se administran sobre los departamentos manejen más recursos, y los presidentes regionales lo único que van a hacer es querer mantener su señorío sobre esos territorios y no van a buscar la integración. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos dado, por ejemplo, el año pasado una ley en virtud del cual a las juntas interregionales, o sea, las juntas que reúnen a 2 o 3 gobiernos regionales, posibilidades de que sean unidades ejecutoras para desarrollar proyectos de inversión que alcancen una dimensión suprarregional. Entonces, yo creo que el gran desafío que tiene ahora el proceso en vísperas de las elecciones regionales es que los ciudadanos estén advertidos de quienes promueven verdadera y sinceramente procesos de integración que vayan a que estas regiones instaladas sobre los departamentos puedan ir a una mayor integración para poder utilizar sus potencialidades y verdaderamente dimensionar el proceso de descentralización. Y en ese sentido, el tema de la descentralización fiscal es fundamental, tiene que ser una herramienta promotora de integración y no para consolidar estos señoríos que hoy día hay en las 24 regiones en el país. Diana Seminario. Sí, primer ministro, en el mensaje presidencial es cierto que hubo un par de autocríticas y también muchos logros. El presidente hizo mención a muchos logros económicos y sociales en cuanto a la pobreza. Sin embargo, seguimos avanzando y exhibiendo el presidente logros económicos, logros de disminución de la pobreza, pero en el campo político no se avanza nada. El año pasado el presidente en su mensaje hizo alusión a la renovación por procesos en el Parlamento, a una serie de reformas políticas que han estado ausentes en estos ya 5 años de gobierno. Usted me dirá que es cuestión del Parlamento, que ustedes son el Ejecutivo, usted también es congresista y la fragmentación en el Parlamento no ha ayudado en nada. ¿Usted cree que es posible en este último tramo de gobierno, con César Sumaeta a la cabeza del Parlamento, sacar por lo menos alguna de estas reformas políticas que se plantearon ya hace 4 o 5 años y que el presidente la subrayó el año pasado en su mensaje? Mire, en primer lugar, el presidente ha sido muy claro en mostrar, en primer lugar, las grandes reformas que hemos impulsado estos 4 años, la descentralización, la reforma en la educación, la reforma en la salud, y lo más importante, que es la expresión concreta del crecimiento de la economía.